Hola amigos, una vez más estamos ante la grandiosa aventura de leer. En esta ocasión tenemos a Alberto Manrique. Ya sé que os suenan las coplas manriqueñas, pero en este caso os aseguro que lo que Alberto escribe no tiene nada que ver con lo que escribía don Jorge. Alberto, buenas, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, yo encantado de tenerte aquí porque además, como sé que escribes novela negra y yo soy una especie de forofo y fan de la novela negra, pues luego quiero que de alguna manera nos cuentes a todos qué te inspira, por qué lo haces, qué sentido tienen, qué moraleja se puede extraer de tu obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar con la pregunta habitual. Dice el Observatorio para la Lectura en España que el 36,6% de los españoles declara que nunca lee un libro. Esto es una estadística, claro, pero ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, tampoco me extraña mucho, ¿no? Eh, Mira, yo soy de la opinión que los gustos, digamos, profundos de las personas tienen una base muy profunda, casi genética, diría. Ujú. Y eso es una experiencia que me ha dado la vida, porque yo tengo hijos mellizos y he podido comparar por los gustos que tiene uno con los gustos que tiene otro, cuando realmente se les trata igual, se les ha tratado igual, han tenido la misma educación, las mismas oportunidades y sin embargo ves que cada uno tiene sus gustos, ¿no? Lo digo esto en cuanto a la lectura. Es verdad que hay gente que no puede vivir sin leer y sin embargo hay otra gente pues, que no les atrae mucho, ¿no? Yo creo que es un tema muy personal y muy profundo. Pero también es verdad que el hábito de la lectura y todo lo que conlleva también tiene un componente muy familiar y muy cultural y muy educacional. Y eso se puede ver, por ejemplo, yo tengo mucha envidia cuando visito, por ejemplo, países como Alemania, como Bélgica o como Holanda, donde encuentras unas librerías enormes en sitios, en ciudades muy pequeñitas, ¿no? Y eso significa que en esos países, pues la gente lee mucho, compra mucho y es una cosa cultural de ellos, porque si no, es imposible que una librería que no se tiene muchas veces ni en Madrid ni en Barcelona, pues se pueda tener en una ciudad de muy pocos habitantes, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que quizá hay una componente en la lectura de gusto muy profundo, pero también hay un componente cultural y educacional que yo creo que se puede trabajar, ¿no? Estoy de acuerdo con eso que has dicho sobre los gustos, porque decía el maestro Borges que si un libro no te gusta, déjalo. No se ha hecho Mm, para ti, no se ha escrito para ti, pero hay claro. otros, hay muchos otros que sí te van a cuadrar y sí te van a gustar. Sigue intentando leer. Y bueno, yo Y eso creo que también depende mucho de la edad, porque hay libros que los lees en un momento dado de tu vida que no te atraen nada y sin embargo los encuentras después y te apasionan y al revés, ¿no? Porque hay muchos factores ahí, ¿no? Pues eso, del momento vital, de lo que te gusta, en fin. ven, ¿cuál es el último libro que has presentado? Bueno, el que estoy presentando actualmente se llama El tango de los asesinos, que es mi segunda novela. Anteriormente presenté hace año y pico una novela también que tenía una mezcla entre novela negra y thriller que se llamaba Kings, K-I-N-Z. Eh, K-I-N-Z es la palabra árabe para designar la palabra tesoro, significa tesoro. Y era una novela que tenía mucho que ver con la búsqueda de un tesoro y tenía ciertos componentes que también se han repetido en el tango de los asesinos, que si luego si quieres podemos comentar, ¿no? Por supuesto. Fíjate que yo estoy convencido de que todos los escritores, de alguna u otra manera, plasmamos parte de nuestra vida, no de nuestra biografía, no me refiero a tanto, pero parte de nuestras vivencias personales en los escritos. ¿A ti te pasa eso? Sí, sin duda. Sin duda porque además, hombre, quizá no sea tan evidente como cuando se escribe poesía, donde hay una expresión de sentimientos muy profunda. En la novela te puedes, digamos, enmascarar en el narrador, pero es verdad que lo que vas escribiendo y lo que mejor escribes es lo que conoces. Y las anécdotas y los detalles muchas veces vienen de cosas que tú has vivido y que conoces muy bien y por eso te atreves a describirlas y que además se nota cuando las lees que es de una persona pues, que ha vivido una situación así. Siempre es mucho más fácil describir una cosa vivida que inventarla, ¿no?
a pesar de que se escriba sobre novela negra y asesinatos, pero bueno, hay Sí, muchas cosas eso, que efectivamente son así, ¿no? pero la vida es así. Claro, no hace falta ser un asesino para escribir No, sobre no, para asesinatos, entender a otros, no hace falta. pero hay muchos detalles de personajes, de vivencias, de situaciones, de escenas, que sí que claramente son cogidas de tu propia vida, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte que la vida es el mejor maestro, ¿verdad? Sí, Se efectivamente. dice que la realidad supera con creces a la ficción, de Mm. manera Sí, que sí. Yo admiro si mucho trabajas en la realidad, tú estás a haciendo es- un buen trabajo. admiro mucho a esos escritores con 18, 19, 20 años que se inventan un mundo, ¿no? Porque eso sí que es pura imaginación, no han tenido Ya, 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 el ya. tiempo de poder vivirlo, Y todo está ahí, todo está ahí. ¿no? Bien, el título, me encanta ese título Tesoro. ¿Por qué el título Tesoro? ¿Por qué el título Tango de los Asesinos? ¿Cómo eligen los títulos? Bueno, hay veces que el título viene lo último y otras veces que casi el título es lo primero que aparece en la novela, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Tango de los Asesinos, no puedo hablar mucho de él porque forma parte de la trama de la novela, y entonces Ujú, no ujú. querría destriparla. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, el Tango de los Asesinos es el título de un tango un poco especial que escribió un compositor que se llama John Powell y que se hizo un poquito famoso porque era parte de la banda sonora de la película de El señor y la señora Smith. Y Ajá. tenía bastante, sí. Aprovecho para decir que el libro este del tango de los asesinos es casi un audiolibro, en el sentido de que Ah, amigo. se habla mucho de tangos, porque se habla mucho de tango, del mundo del tango, y al principio del libro aparece la selección de los tangos que se mencionan, de tal manera que se pueden ir escuchando al mismo tiempo que se lee el libro, si se quiere. Ahí, de hecho, en Spotify hay una lista de reproducción de la novela del tango de los asesinos que te ayuda a ir escuchando los tangos que se van mencionando en la novela, ¿no? Porque la novela está, digamos, está enraizada en el mundo del tango y el mundo del tango es casi un protagonista más de la novela. Y aparte de tangos, tus personajes, que son lógicamente el leitmotiv de la novela, Mm, ¿personajes cómo son en este caso de tango y asesinato? mm. Pues mira, ahí hay dos personajes, bueno, hay tres personajes principales, digamos. Dos muy evidentes y uno un poquito más escondido. Los dos principales son dos mujeres, que no es casualidad que sean mujeres, eh, y son mujeres muy de carne y hueso, muy de las que te puedes encontrar y que todos conocemos mucho a personas parecidas. Uno de ellos es una funcionaria que está soltera, de mediana edad, que vive con su madre y que le encanta el bailar y se apunta a clases de baile pues, como una diversión, una cosa aparte de su vida. El otro personaje, a pesar de que trabaja en el grupo de asesinatos de homicidios de la policía, pero también es una mujer de mediana edad, separada y con dos hijos que están al borde justo de la adolescencia. Es decir, Mm, los dos personajes, si lo piensas, pues todos conocemos a gente parecida, ¿no? Que podríamos tener empatía con ellos. Y precisamente es una de las cosas que me interesa de la novela, porque más allá de lo que es la novela negra, hay una cosa de la novela que a mí me parece interesante, que es que una persona normal, en circunstancias extraordinarias, puede hacer cosas extraordinarias. En el caso de la novela puede ser un asesinato, pero quiero decir que una persona que tenga una vida normal y si la aprietas o tiene unas circunstancias un poco particulares, pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me interesa explorar en esta novela, ¿no? Y el tercer personaje que te decía, que está medio escondido, un personaje, no sé si estarás de acuerdo, que es la ciudad de Madrid. Madrid es casi un personaje de la novela. sí, Eh, tiene vida. pero no es el Madrid de los palacios o de los museos, no, es el Madrid de la gente que vive, de la gente que sabemos lo que es Madrid, pues los sitios como las callejuelas de Malasaña, las callejuelas que hay detrás de la Gran Vía por la zona de Telefónica, o el barrio de la Guindalera, o sitios que tienen su propio carácter y su propia personalidad y que están muy presentes. Cualquiera que conozca la ciudad, pues lo reconocerá o a lo mejor no los conoce porque no son de estos, no es la Puerta de Alcalá, digamos,
pero sí que tiene en mis novelas, tanto en Kids como en esta, tiene un protagonista, protagonismo Madrid, como un personaje más, ¿no? Es interesante. Según tú, porque todos pretendemos que nuestras historias marquen un antes y un después, o una diferencia, o una nueva controversia, o una nueva situación. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta novela tuya? Pues mira, yo he intentado conservar las cosas que yo sabía que a los lectores de la primera novela les había encantado. ¿Y qué cosas eran? Pues primero una trama muy ágil y muy absorbente que te hacía no dejar de leer el libro hasta el final. Luego, tanto este libro como el anterior tiene parte de un hecho histórico muy claro, un acontecimiento histórico. En el caso de King era más antiguo, y en este caso del Tango de los Asesinos habla de la historia, una historia que a mí me parece muy interesante, que es la historia de lo que ocurrió en Argentina en un periodo determinado entre el año 76, perdón, 73 y 76, cuando se produjo ahí una guerra civil soterrada y que acabó en el golpe militar que acabaron dando los militares. Todo ese mundillo que hay, que todavía tiene consecuencias incluso hoy en día, me pareció muy interesante y poco, no demasiado conocido. Eh, bueno, y unos personajes que a mí me parecían interesantes. Eh, y un final que puede decirse que fue un final sorprendente. Me estoy refiriendo a la novela aquí. Bueno, pues esos elementos los he utilizado y a eso he añadido cosas que a mí me interesaba profundizar. Por ejemplo, pues más en los sentimientos de los personajes. No sé, no fuera solo la trama que te va llevando, sino también una profundidad en ver lo que sienten los personajes y cómo les hace cambiar, como decía antes. Eso me ha parecido interesante. Y luego yo creo que el ritmo narrativo de esta segunda novela es mejor que la primera, o está más trabajado que la primera novela. Has trabajado en la primera. Porque estamos hablando de Keynes, ¿verdad? De Sí, K-I-N-Z, como tú decías. etcétera. Y yo, Tienes. en el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, Bismillah Rahman Rashid, tengo que decirte, ¿por qué este tesoro? ¿Por qué escribiste sobre este tesoro con una palabra árabe? Pues porque esa historia tenía que ver con una imaginación que era qué hubiera ocurrido si en un hecho histórico, no sé si lo conoces, en Madrid hubo un incendio en el palacio, lo que es actualmente el Palacio Real, el antiguo palacio Sí, en el Alcázar de Madrid en pero Alcázar, sí. 1740, y ahí se perdió una cantidad enorme de cuadros, que estaban allí, sobre todo en el Salón de los Espejos, se perdieron muchos cuadros. Y uno de los cuadros más importantes que se perdió fue un cuadro de Velázquez, que fue el primer cuadro que se pintó por Velázquez cuando llegó a la corte, que Ujú. era La expulsión de los moriscos. Era un cuadro, pues eso, que fue el primero que él le lanzó la fama, porque él tenía fama de ser un, un autor en Sevilla por el temas más, digamos, menos formales, pero cuando llegó a la corte hizo este cuadro y le transportó a la fama, a Velázquez. Fue un antes y un después. Bueno, ese cuadro se perdió en el incendio de la Alcázar. Y entonces el libro parte de ese hecho real y de ese hecho histórico y fabula qué hubiera pasado si ese cuadro no se hubiera quemado, sino que estuviera escondido en algún sitio. Y bueno, a raíz de eso hay una historia paralela como bueno, qué hubiera pasado. Ese cuadro que se llamaba La expulsión de los moriscos tenía que ver con el hecho histórico de la expulsión que se produjo en España en 1610 o 1611, de toda la expulsión de los moriscos, y qué hubiera pasado si ese cuadro todavía estuviera por ahí avanzando. Y de ahí viene la palabra tesoro. Bueno, pues Y fuera es un sello. descubierto o algo así, Bueno, es una especie de código da para Vinci. buscado. Mm. Y entonces, bueno, hay que leer el libro, pero bueno, parte de ahí es que, claro, si te cuento un poco el tema, pero bueno, parte de que el libro parte de que se descubren en una ciudad de Marruecos unos libros con una clave que indica que todavía existe un tesoro escondido por las familias moriscas que tuvieron que salir de España en 15 días. Lo que se imagina en el libro es que todas esas familias moriscas agruparon todo su dinero en un solo sitio y lo escondieron a la espera de poder volver en alguna ocasión, porque en aquel entonces muchas de ellas pensaban que todavía no se Mm. podía volver.
Así que Eso, ese tesoro es el 15, claro. ese tesoro es el king que va moviendo toda la novela. Entonces hay varios personajes que se van enterando de que ese tesoro puede existir y entonces lo van buscando. Eso es inventado, obviamente, o quizá no, pero bueno. Pero sí que está basado en hechos reales, porque cuando se expulsó Maurice Creux de España, que tuvieron, ya te digo, 15 días para abandonar el país, muchos de ellos escondieron lo poco que tenían, o mucho que tenían, lo escondieron en donde fuera. Y a lo largo de los siglos, cada vez que bueno, cada vez no, pero muchas veces que una casa era derruida o era reformada, se encontraban lo que llamaban tesorillos, que normalmente eran pues, ollas llenas de monedas o joyas o tal, de la gente que se había escapado y que había decidido no llevarse todo su dinero porque pensaba que se iban a robar por el camino, ¿no? O sea que no es una cosa inventada de la nada, sino que efectivamente hubo un hecho Sí, sí, histórico ahí bueno, que te ayuda a imaginar una historia de qué hubiera pasado si las familias más poderosas de ese momento pues hubieran decidido esconder el dinero en un único sitio, ¿no? Alberto, ¿y en el tango de los asesinos también hay referencias históricas? Sí, como te decía, ahí hay un periodo de tiempo entre el 73 y el 76, donde en Argentina volvió Juan Domingo Perón del exilio, Sí. que lo habían expulsado. Y en ese momento había grupos que ahora llamaríamos terroristas, pero en aquel entonces se llamaban guerrilleros, ¿no? Dentro de todo el ámbito que había en América Latina en aquel entonces, pues estaban en Argentina en concreto estaban lo llamaban los Tupamaros, perdón, los Tupamaros, no, los Montoneros, otro grupo terrorista en signo contrario que se llamaba AAA, y había una guerra civil soterrada ahí entre unos y otros. Curiosamente todos eran peronistas, pero desde el propio poder, Algunos más peronistas que otros, ¿no? Ya sabes. sí, bueno, eran peronistas de izquierda y peronistas de derecha. Pero sobre todo lo que la AAA se demostró que había sido pues un grupo montado por el propio Estado, por el propio Perón, que dio la orden para luchar contra los grupos de izquierdas, en este caso los montoneros. Y era un grupo, pues eso, de pistoleros que se dedicaban a hacer atentados y a esa guerra civil soterrada. Bueno, eso también, todo eso es histórico y, y ahí hay personajes que a mí me parecen fascinantes, como, bueno, el propio Perón, pero sobre todo un ministro, un secretario que tenía, que se llamaba José López Rega, que le llamaban el Brujo, y que tenía un influjo brutal en la que luego fue presidenta, que fue María Estela Martínez de Perón. Es un personaje que es bastante paralelo a otro personaje histórico que fue en Rusia Rasputín, bueno, pues fue el Rasputín de los argentinos y ese hombre vino a España, vino luego exiliado antes del golpe de Estado y se trajo una serie de gente que luego se quedó en España. Bueno, en fin, ahí hay una Ujú. historia que a mí me parece muy interesante de todo lo que pasó en Argentina y que todavía tiene además influencia en la vida de los argentinos, porque aquel desbarajuste provocó al final un golpe de Estado militar que fue súper sangriento, hubo un exilio masivo de gente de cierta ideología, que muchos de ellos vinieron a España. En fin, todavía te puedes encontrar a mucha gente que vivió aquello, ¿no? Y bueno, la novela parte de esa situación, ¿no? De personajes que nacieron en esa situación y que se vinieron a España, que bueno, y que luego actúan en la actualidad, todavía viven y tienen sus connotaciones y sus contactos, ¿no? Sí. Bueno, los lectores podrían interpretar que el título es algo sangriento, ¿no? Que Lo es el es, lo tango de es, los asesinos. lo es, lo es. Tengo unas Bueno, ganas de asesinar. bueno, es que al final muchos de los asesinos, o sea, muchos de los personajes, sobre todo secundarios, pues son asesinos, claro, lógicamente. Entonces, el título yo creo que cuadra muy bien con la novela porque, como te decía, la historia está enmarcada en el mundo del tango, de lo que es lo que llaman las milongas. Las milongas son los Eh, sitios donde se va a bailar el tango. Entonces está enmarcado en ese mundo de las milongas, de la gente de todo lo que tiene que ver con el tango. Y al mismo tiempo, muchos de los personajes pues, proceden de aquella época que eran auténticos asesinos, ¿no? Pero, bueno, viene bien. Y luego además, como te decía, no se puede hacer mucho más, pero el propio título tiene que ver mucho con el desenlace de la historia. O sea, sí, yo entiendo que no tienes por qué decir toda la trama ni revelar toda la
casuística de tu obra, pero ¿nos podrías leer algún pasaje de estas dos novelas, de Keynes y de Tango? Bueno, te puedo leer en función. Mira, en la novela, como te decía, tiene varias componentes diferentes. Tiene la componente de la sensualidad del tango, tiene la componente de la novela negra, muy negra, porque tiene, reconozco, pasajes verdaderamente duros en cuanto a las torturas que se producían en aquella época. Quiere decir que además están inspirados en testimonios reales sacados de los juicios estos de punto final que hubo en esos países, o sea que aunque parezca que la descripción que se hace es dura, realmente es menos dura de lo que fue la realidad. Eh, y también, como te decía, bueno, pues es una novela que habla mucho de los sentimientos. Entonces, te puedo leer de lo que tú prefieras oír. Puede ser del ambiente de la milonga, de la sensualidad del tango, de las torturas, de los sentimientos, no sé qué es lo que te apetece. Yo creo que como tú eres el autor, te dejo el privilegio de elegir. Vale, pues, por ejemplo, mira, te voy a leer un pequeño párrafo sobre un baile de tango que tiene la protagonista con uno de los personajes. Dice, las luces se atenuaron, dejando la pista suavemente iluminada. Caminaron hasta el centro y ella se dejó abrazar por aquel hombre. De forma sutil arrimó su cuerpo a su torso, con miedo a que él notara que su corazón latía desbocado. Obligándose a no pensar, se dejó llevar por el ritmo de la música y por el firme abrazo masculino que la transportaba como haciéndola volar. Sentía el pecho de Osvaldo pegado al suyo, transmitiéndole una insinuación en cada paso que el hombre ejecutaba. Su mano, que reposaba descuidada en su espalda desnuda, estableció una intimidad a la que Laura estaba poco acostumbrada, pero a la que, pese a aborrecerla, su cuerpo respondía de forma sorprendente. Laura, a su vez, jugando el papel de seductora, envolvía el cuerpo del hombre con su abrazo sensual. Respiraba cerca de su cuello, le rozaba sutilmente con los dedos en la nuca y le hacía sentir el roce de sus senos. En cada cruce, sus rostros casi se tocaban. En cada enrosque, emergía una breve caricia en las piernas. Olvidándose del resto de las parejas, sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, sumergidos en su propia intimidad. Qué descripción tan bonita y tan sensual de bailar un tango. Y bailar un tango. Bueno, es que es así. Sí, sí, El es que es tango es así, así. es que te felicito porque yo lo he vivido en Argentina y he visto cómo se baila. Yo soy incapaz de dar dos pasos seguidos, pero te quedas fascinado cuando las parejas saben bailar de verdad un tango y esos movimientos que tú has descrito son reales, es decir, que Sí, no hay absolutamente. ninguna paquetería en ello. Bueno, vamos a ver ahora la parte personal, la parte de un Alberto autor. ¿Cómo te ves tú con tus propias obras? ¿Cómo ves cómo evolucionas? ¿Cómo te ves bueno, en este mundillo del que solo viven dos en España? Uno es Mm. Pedro Reverte, don Arturo, hay que reconocerlo. Al otro lo estamos buscando todavía, no lo hemos encontrado. ¿Cómo te ves tú aquí? Bueno, yo me veo como un privilegiado. Es una carrera muy incipiente la mía, porque la he empezado muy tarde, por razones personales. Yo procedo de un mundo totalmente diferente. Procedo del mundo primero del mundo de la ingeniería y luego del mundo de las finanzas. Con lo cual, para mí, todo lo que era el mundo literario, pues me pillaba muy lejos, pero esa vocación que siempre la he tenido, pues he aprovechado en este momento, que creo que es el momento vital que puedo utilizarla para desarrollarla. Y desde ese punto de vista, el poder escribir y compartir historias con la gente y que la gente las lea y les guste, pues para mí es un privilegio. Ya si encima se gana dinero, como decía tal, eso ya sería la bomba, ¿no? Creo que mi evolución como escritor, sigo en el camino, sigo aprendiendo todos los días y afortunadamente lo que sí que noto es que mi manera de escribir pues va mejorando y va madurando, ¿no? Y eso para mí también es una satisfacción. Pero ya desde el primer libro lo que he encontrado es que las cosas que cuento, las historias que cuento y la manera de contarlas, pues a mucha gente le gusta. Y eso para mí, pues eso es increíble. Has dicho una cosa importantísima. Sigo aprendiendo.
importantísima. Quien considera que ya ha llegado al tope y que ya no puede aprender más, para mí se equivoca, pero hay quien lo cree, ¿no? O quizá no da para más, también es cierto. Pero sigo aprendiendo y sigo madurando. Eso es muy significativo. Sabemos que la lectura perjudica gravemente a la ignorancia, pero ¿qué otros, digamos, perjuicios, perdón, no prejuicios, perjuicios puede tener no leer? Bueno, es que como te decía, hay gente como yo, es que no concibe la vida sin leer. Mm, Entonces, no podría, no podría, conozco más gente que le pasa, ¿no? Es que no podría concebir el no leer aunque sea un rato todos los días, ¿no? Pero bueno, yo creo que el leer simplemente es que te abre la mente, leer lo que leas. También, hombre, depende si el tipo de cosas que te guste leer, pero cualquier cosa que te permita compartir en la visión de otra persona, pues eso te abre el espíritu. Y yo creo que si nunca lees nada, pues al final te quedas bastante empobrecido, en mi opinión. Pero bueno, eso ya mm, hemos dicho que hay gente que vive sin leer y no, tampoco le pasa nada. cierto. En tu última novela, no solamente das opciones para la lectura, sino también para la música, porque como nos decías antes, has puesto una lista de temas que se pueden ejecutar y que puedes oír el tango tal como lo estás narrando en ese momento, ¿no? De manera que mezclamos em, ciertas artes, una con la otra, música con poesía, o música con pintura, o poesía con música, yo qué sé, es que hay, es, no sé si es fácil o difícil, no lo tengo claro, pero yo sí sé que el resultado suele ser siempre magnífico. ¿Qué opiniones tienes de cuando la gente, pues mira, estaba leyendo esto y además he escuchado tal tango, tal otro, gracias a la lista que usted ha puesto ahí y tal? ¿Qué opiniones tienes al respecto? Mira, yo he puesto esa lista de reproducción porque para mí eh, era muy importante, digamos, la banda sonora de la historia. Y realmente es muy difícil describir, eh, describir una canción o describir cómo suena un tango, lo que a ti te inspira ese tango. Entre otras cosas porque a ti te puede inspirar una cosa y a otra persona otra, Bueno, obviamente. claro. Pero claro, pero es muy difícil decir un tango cuando empiezan a sonar los compases, si te pone romántico o te ensalza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo pensaba que en esta historia esa banda sonora era importante y por lo tanto que alguien, cuando tú estás diciendo que estás oyendo un tango pues de Piazzolla o de Hugo Díaz o de quien sea, saber realmente cómo suena eso, me parecía que acompañaba mucho al texto. Bueno, y quizá en otra historia no pase, por ejemplo, en Thief no tenía ninguna cabida esta, pero en esta historia realmente esos sentimientos que se producen es que están muy ligados a la música, ¿no? Y me parecían muy atractivos. Más allá de eso, yo creo que los tangos que hay, claro, los he elegido porque son los que a mí más me gustan. Si la gente no conoce mucho ese mundo, es un mundo universal y apasionante, pues a lo mejor se sorprende que no hay ningún tango de Carlos Gardel. Pero si tiene un rato y los puede escuchar, se dará cuenta que son unas músicas pues eso, universales, ¿no? Cómo están y cómo se interpretan, y en fin. Ya los propios temas del tango me parece que dan para una novela negra. Son temas que tienen que ver pues, con el amor, con el abandono, con el desarraigo, con la melancolía. En fin, que como escenario para una novela negra es fantástico el propio mundo del tango. Yo no sé cómo no se pone más realmente, ¿no? Ese mundo, ¿no? Los lectores, ¿cómo pueden acceder a tu obra? Imagino que a través de librerías, a través de plataformas, o tienes alguna página web concreta o algún instrumento, digamos, Bueno, diferente. yo estoy en Instagram, también estoy en Facebook, sobre todo en Instagram, donde trato de poner cosas que a mis lectores les puedan interesar. A veces pongo opiniones sobre las cosas que estoy leyendo, sobre todo si son positivas. No me gusta poner cosas ahí. Si un libro no me llama mucho la atención, prefiero no poner nada. Pero si hay un libro que sí que me interese, pues sí que suelo poner algo o ir anunciando el cómo,
cómo se va desarrollando, por ejemplo, la edición del libro, ese tipo de cosas. Más allá de eso, pues están las páginas web de las propias librerías o de la Casa del Libro o de Sí. Amazon, etcétera, donde se pueden comprar esos libros, Y claro. también en las páginas de todostuslibros.com, me imagino. Me imagino, claro. Sí, Es sí, 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 perfecto. sí. Ujú. Verás, en la cadena autor-lector, ojalá fuera tan sencillo como eso, ¿no? Yo conocí a un señor ya de muchos años, cuando yo era más joven, que iba por las ferias con sus propias obras y las presentaba así, del autor al lector. Él se hacía todo, él escribía, lo llevaba a la imprenta o lo imprimía él, lo encuadernaba, yo qué sé. Él hacía todo y lo distribuía personalmente en un macuto que llevaba y ya está, del autor al lector. Pero claro, esto no es así. Hoy un autor escribe, y luego hay una editorial, y en esa editorial pues tiene que haber un corrector, un estilista, un maquetador, tiene que haber una imprenta, tiene que haber, ¿qué te diré? Tiene que haber una distribuidora, tiene que haber luego una cadena de establecimientos que reciban esos libros. Claro, se imprimen a lo mejor en España, yo que sé, 5.000 libros a la semana y no hay librero que tenga espacio para tener 5.000 libros toda la semana, es imposible. De manera que, ¿qué título tiene el librero? Aquel que cree, y honradamente es su derecho, que puede vender con más facilidad que otro. De manera que los premios literarios, que ya sabemos todos cuáles son y cómo se dan también, y poco más. Y si tienes la suerte de que tu obra esté en una estantería y esté el tiempo suficiente para que alguien más repare en ello, pues entonces tu obra tendrá una venta, digamos, por canal con la que tú lógicamente no has actuado, simplemente has dejado tu obra en una editorial y ellos se supone que se encargan de todo lo demás. Mi pregunta es muy simple. Dicen los suecos que el eslabón más débil de una cadena es el que determina la fuerza de esa cadena. Ujú. En este caso, la cadena autor-lector, ¿quién consideras que es el eslabón más débil? Más débil. Mira, no sé, yo creo que probablemente dentro de lo que es la editorial, digamos, lo más importante y la parte más clave que no sé hasta qué cierto punto se desarrolla más o menos es la promoción del libro. ¿A qué me refiero a esto? Pues que eso que has comentado tú, que efectivamente es así, es muy difícil que alguien compre un libro en un canal de librería sin conocer al autor ni conocer la obra. Es imposible, porque yo que soy un gran lector, es muy difícil que yo vaya a una librería y de pronto vea un libro que me llame tanto la atención que de pronto lo compre. Entonces, tiene que ser que o bien te suene el autor o bien que el género lo ponga en un sitio para que tal. Yo creo que las redes sociales están ayudando a esa promoción de tal manera que no solo te conocen tus amigos, sino que poco a poco vas abriendo un poco el abanico de gente que te conozca, pero el dar el salto de autor casi minoritario a un autor donde ya todo el mundo te conozca y por lo tanto la gente te pueda comprar de una manera más masiva, pues eso es la parte clave de este negocio, ¿no? Y yo puedo tener ideas, pero tampoco soy la persona más adecuada para hacerlo porque yo todavía no he llegado a ese nivel, ¿sabes? Ya me gustaría. La verdad es que los autores tenemos mucho que decir al respecto, porque si Mm. no hubiese autores no habría lectores. Es evidente. Efectivamente. Y también viceversa, ¿no? Si no hay lectores, quien no te conoce no te echa de menos, ¿cierto? Ujú. Es verdad. No, bueno, yo creo que digamos que el hacer el producto, una buena editorial, tiene muchísimo que aportar. Desde el diseño de la portada para que sea atractivo, a la promoción del libro, a saberlo divulgar, en fin, ese tipo es Saberlo fundamental, mover. saberlo mover. Porque si no sabes mover, ya puede ser la obra muy buena, que incluso aunque lo sea y poco a poco vaya teniendo éxito, el éxito del boca a boca es lentísimo, vamos. Y en un proceso donde, como dices tú, todos los días están saliendo libros nuevos,
pues el boca a boca es complicadísimo, porque cuando empieza a funcionar el boca a boca ya no está el libro en ningún sitio. Tengo algunos amigos libreros que dicen que se escribe más que se lee. Sí, sí, eso da la Hay más sensación. gente escribiendo que leyendo, me dice. Digo, Sí, bueno, sí. vale, por lo menos quien escribe ya está leyendo algo, aunque sea Bueno, lo suyo. o sea, según las estadísticas, se está editando un libro nuevo cada hora en Bueno, España. creo que llevamos ya cubiertos 30, 35 minutos. Me da la Ujú. sensación de que nuestros oyentes y nuestros videntes, que también nos verán a través del canal de Rayos y Truenos, querrían escuchar de ti algunas recomendaciones por las cuales sería importante o sería deseable o sería por lo menos beneficioso que leyeran tus obras. ¿Qué aportas con tus obras? ¿Cuál es lo que tú transmites al lector que otros autores del mismo género incluso no dan? Ese es Mira, tu valor. esa- esa pregunta es muy complicada, ¿no? Contestar. ¿Qué es lo que aportan mis obras frente a otras obras y por qué se tienen que leer? Bueno, porque yo creo que, por ejemplo, te voy a hablar del último libro, ¿no? Yo creo que el último libro, la ventaja que puedo tener es que es un libro que puede gustar a mucha gente, a mucho tipo de lector diferente. Eh, es una obra que le puede gustar al lector de novela negra, porque os aseguro, o aseguro que es una novela muy negra en algunos pasajes, y luego tiene una historia muy negra y cómo se van hilvanando diferentes historias hasta llegar al final a una conclusión y a un final que a mí me parece interesante, o me parece atractivo. O sea, el lector de novela negra puede estar muy interesado. Todo el mundo que le guste pues el mundo de la sensualidad, del sentimiento de los personajes, etcétera. Es una obra que también está muy trabajada en eso. Eh, Todo el mundo que le guste la novela histórica tiene una componente de novela histórica que seguro, estoy convencido que habrá muchos detalles que incluso gente que le guste la historia no conozca, tanto de España como de Argentina, como de la situación política que había en aquel momento, en los años 70, que en España coincidió con la transición, en Europa también hubo una especie de transición hacia otros puntos y todo lo que pasó con Argentina. Yo creo que esa parte es muy interesante. Y todo el mundo que le gusten los thrillers, digamos, que te van llevando, que te van absorbiendo ese tipo de literatura, pues también yo creo que se verán muy bien satisfechos con el resultado del libro, ¿no? En fin, yo creo que es un libro que tiene muchos componentes y diferentes tipos de lectores les puede gustar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que aporta este libro frente a la competencia? Bueno, pues probablemente es un libro muy bien estructurado y con detalles muy, o sea, que hay ciertas cosas del libro, ciertos detalles y ciertos elementos que le sorprenderán y que conocerán y que aprenderán. O sea, es un libro que aporta cosas, no te quedas igual antes de leerlo que después, de todo lo que se dice ahí. O sea, se aprende mucho leyendo esos libros. Y bueno, pues es un poco lo que puedo decir, ¿no? De qué es lo que Parece puedo poco. aportar ahí. ¿Eh? Es Parece poco. poco. Y Porque bueno, esto último es además, importante. sí, es lo más importante. Lo importante, decía el padre de Luis May Alcott, decía que un buen libro es aquel que se abre con expectativa y se cierra con provecho. Estoy convencido de que tus libros se abren con expectativa y se cierran con provecho, por lo que nos has contado, por cómo lo has desarrollado, por cómo te has documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es cierto que muchos moriscos se negaron a abandonar España y reconocieron a los reyes, sus católicas majestades, como sus señores reales, y ya está, porque Ujú. eran tan españoles como ellos. Después de 8 siglos, todos los moriscos habían nacido en España, todos los que tuvieron que Ujú. salir. No, había Bueno, pocos que bueno, claro, acabaran de llegar, totalmente, ¿no? De totalmente. manera que muchos decían, oiga, que yo soy tan español como usted. Usted es el nuevo rey, pues ya está, yo le sirvo pleistesía, yo lo reconozco, pero déjeme estar aquí. Por ejemplo, el alcalde de Mojácar consiguió Ujú. la ciudadanía y mantenerse en la ciudad, el alcaide se decía entonces. Y bueno, me parece interesantísimas las dos propuestas Bueno, que yo, me parecen yo muy creo, interesantes. yo creo que, o sea, hablando un poquito de ese tema, si se ve con los ojos actuales lo que pasó en la expulsión de los moriscos, es una aberración, es una brutalidad. Pero hay que verlo en el momento histórico ese, ¿no? Y por qué se hizo y por qué. Hay un elemento que quizá es difícil de entender ahora, pero que si lo piensas tenía mucho que ver, que es que
ahora se sabe lo que ha pasado, en el sentido de que los reyes católicos hicieron la Reconquista y desde ese momento España pues fue lo que se conoce por España ahora mismo hasta el momento presente, más o menos. Pero en aquel entonces eso no se tenía tan claro, porque había habido reconquistas por parte de los moriscos de la península durante los últimos 800 años. Y no estaba nada claro que si se pudieran dar las circunstancias, se pudiera volver a invadir por parte del mundo islámico España y volver a ser otra vez pues, un país partido De por la hecho, mitad, ¿no? yo he visitado, bueno, me habéis visto antes hablando en árabe, he visto muchos países del Magreb, es decir, del Ujú. occidente árabe, y Túnez, e incluso Argelia, Marruecos, claro. Y vaya, no es que haya un sentimiento declarado, ferviente, ahí pegado en el corazón, pero sí que oyes a veces Al-Ándalus, el paraíso perdido, Claro, tendríamos que reconquistarlo. Sí, claro, claro. ¿No? Y cuando habían pasado 50 o 100 años de la última conquista, nadie tenía la seguridad de que eso no claro, de que no volverá a volviera a ocurrir, claro. pasar. Claro, De podría hecho, hubo pasar, ¿no? revueltas dentro de la Bueno, península, se bueno, sublevaron varias voces. por ejemplo, una de las cosas que describe el libro de King es toda la revuelta que hubo en la guerra de las Alpujarras, que fue Sí, señor, la última es a la que me rebelión, refería, las Alpujarras, sí. bueno, pues fue una rebelión muy importante del mundo musulmán de aquella parte y fue súper sangriento por las dos partes. Primero Sí, la sí, sí, rebelión sí, de los musulmanes y luego la represión que hubo por parte por parte de de Juan sus de Austria, autoridades que magistrales. fue Así es. el que ganó eso antes de Lepanto, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí yo creo que tenemos la aventura de leer. En esta ocasión, nada más y nada menos que con don Alberto Manrique. Que me gustaría muchísimo que nos enseñara las portadas de tus libros. Pues mira, este es el libro del tango de los Tango de los asesinos. Asesinos, Este es el libro de Kiev, me tendría que levantar negra, a por portada él. negra y Sí, sangrienta. es una portada hecha por la editorial que a mí me parece, no se distingue mucho, pero está muy bien cuando lo ves de cerca porque se ven las caras Sí, 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 sí. de las víctimas de lo que fue la represión. En fin, yo creo que es una portada que está muy bien trabajada. Pero bueno, Y del libro de Cliff en este momento no tengo aquí ningún ejemplar, pero bueno, yo lo busco en pues, internet y lo pongo fenomenal. lo pongo en la edición. En la misma casa del libro está, Y lo pongo en la no hay ningún edición. problema. Alberto, muchísimas gracias. A Y ya ti por la sabes que oportunidad, tenemos muchas un gracias. programa cultural todos los meses en el Hotel Praga, pero no todos los meses es de narrativa, de manera que no sé cuándo nos tocará otra vez. Tengo que hablar con los gestores de narrativa porque lo coordino yo, pero yo no les digo qué tienen que hacer, simplemente les, oye, tengo esta sugerencia, tengo esta otra. Bueno, y yo te emplazo a que presentes tus novelas en el Me Praga encantaría. cuando tengamos el siguiente hueco, que no sé cuánto será, pero lo voy a buscar. Fenomenal. Pero Pues oye, te lo agradezco muchísimas mucho gracias por tu la tiempo. oportunidad. Gracias. Y bueno, pues el próximo libro que estás escribiendo, ¿cuál es? Pues mira, el próximo libro eso sí que es un reto, la verdad. Es un libro que todavía no tiene título, pero abunda todavía más en la historia porque no es una novela actual, sino que discurre desde el año 39 hasta el año 50. Y es una saga basada en hechos reales, eh, tan reales que si uno imaginara las cosas que pasaban, pues no las verías, digamos, verosímiles, porque son las cosas que pasaron. Y es de una saga familiar que vivía en las islas de Filipinas. Era una familia que procedía de las familias españolas que se quedaron allí después del año 98 y vivieron allí. Y parte de la familia se vino aquí en el año 39 y la verdad es que pasaron muchas calamidades por la posguerra de España. Y parte de la familia se quedó en Filipinas y tuvieron que vivir todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial allí, que fue una guerra no muy conocida, no es muy difundida, pero para que te hagas una idea, Manila se dice que fue la tercera ciudad más destruida de la Segunda Guerra Mundial, donde en un mes murieron 100.000 personas en la batalla de Manila, entre los americanos y los japoneses en el año Sí, 45. en Manila y en Filipinas hablan del tiempo japonés, que es el tiempo en el que Japón ocupó el Sí, sí, archipiélago hasta la fueron liberación por las tropas americanas. 3 años. Bueno, Ujú. liberación ya sabes, entre comillas, porque sustituyo un amo por otro, pues no sé Sí, si es sí. la liberación, pero No, bueno, así. fue una batalla súper cruel por parte de las Sí, dos sí, sí. partes. Bueno, ya te digo, fueron Y 100.000 víctimas, casi todas civiles y muchísimos españoles allí.
Sí, Entonces, sí, bueno, la historia, aparte que te digo, del año 39 pasa todo eso, luego esta familia viene a España, pues toda esa historia novelada me pues, parece muy, pues muy interesante. salamat, que es gracias en tagalo, Mm. por ese cuento sobre esta historia. Y hasta aquí la aventura de leer de hoy. ¿Tienes algo a añadir? No, oye, agradecerte mucho la oportunidad de la entrevista No, y, el y agradecido ponerme, soy yo, y porque como ponerme a decíamos tu... antes, sin buenos invitados no habría buenas entrevistas, de manera que el agradecido soy yo. Gracias y espero entrevistarte cuando publiques este libro. Indico Marún Arun Gantagalo. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. A ti.